Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la importancia y la relevancia que tiene la nutrición, sobre todo en estos tiempos afectada a la población por el COVID-19. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido del programa. El Hospital General de la Plaza de la Salud tiene un servicio diferencial privilegiado, tanto para embarazadas como para pacientes pediátricos. Por eso ha establecido zonas de diferenciación en el aspecto de consultas externas y de las emergencias, teniendo una emergencia pediátrica que trabaja 24 horas, y una emergencia de ginecología obstetricia, pero igual trabaja 24 horas al día. Ante esta pandemia del COVID-19, hemos establecido un reforzamiento de los protocolos de atención para nuestras pacientes y nuestros niños con fines de garantizar su seguridad tan pronto entran a la institución. Todo el personal, tanto médico como paramédico y de apoyo, está debidamente entrenado para manejar los equipos de protección personal y para cuidar de nuestros pacientes para que puedan tener una visita que pueda asegurar la atención de calidad y evitar que posibles pacientes que tengan contacto o contagio del virus del COVID-19 puedan ser transmisión para todos nosotros. Por eso el hospital ha entrenado bien a su personal con todas estas medidas de reforzamiento y los pacientes pueden estar tranquilos y seguros cuando visitan, no solamente por el asunto de la pandemia, sino por otras patologías y enfermedades que normalmente estamos atendiendo, pues van a tener una atención de calidad y de calidez en todo momento. Queremos asegurarles a nuestros pacientes que pueden visitarnos sin ningún inconveniente, que están siendo protegidos no solamente ellos, sino todas sus familias que nos visitan en la atención adecuada de las embarazadas y nuestros pacientes niños y adolescentes. Gracias por continuar con nosotros aquí en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Chantal Ruiz. Ella es médico nutricionista del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que para mí yo diría que es la base de todo este tema del COVID, digamos. Me refiero a la nutrición, a la alimentación, a la manera en que estamos llevando toda esta pandemia desde la casa, desde la cocina, desde la preparación de los alimentos. Mi primera pregunta sería, ¿qué tan importante es la alimentación para prevenir o para estar fortalecido ante un virus como el COVID? Bueno, sí, la verdad que es extremadamente importante porque, bueno, de ello depende verdaderamente que nuestro sistema inmune esté fortalecido para que en caso de una infección, pues no tengamos el desenlace de una enfermedad grave por COVID-19. Sin embargo, obviamente tenemos que enfatizar que no existe ningún alimento, ningún té, ninguna infusión que pueda prevenir el contagio. Pero sí, estar bien nutridos es básico para un buen desenlace en caso de. Excelente, doctora. Vamos a comenzar con el desayuno y fuera de cámara estábamos hablando un poquito de eso. Sí. ¿Cómo debe ser un desayuno para una persona que está en este momento buscando pues, fortalecer su sistema inmunológico? ¿Qué elementos no deben de faltar en ese desayuno? Bueno, en realidad no solo en el desayuno, sino en ninguna de nuestras comidas debería faltar un aporte proteico adecuado, que debería ser la base.
Realmente la mayoría de nosotros no hace lo que es una dieta completa en cada una de nuestras ingestas. Por ejemplo, sabemos que las frutas y vegetales son importantes, sin embargo solo solemos comer vegetales en el almuerzo. Y la verdad es que para que cada una de nuestras comidas sea completas, idealmente todos tienen que tener los 3 macronutrientes en cada una de nuestras ingestas. Entonces, lo peor de hacer un desayuno es hacer un mal desayuno. Entonces, un desayuno que solo esté consistente en carbohidratos y sobre todo carbohidratos de mala calidad, como son cereales azucarados o galletitas o un jugo o solo un café, todo eso es un mal desayuno. Entonces, nada de eso es recomendable. ¿Qué pudiéramos incluir en ese desayuno ideal? Sí, ideal es, por ejemplo, la fruta acompañada de un cereal integral, de ser posible, de granos enteros, y proteínas, por ejemplo, el huevo. Sería como el gol estándar en un desayuno. Muy bien. Doctora, la vitamina C, obviamente todo el mundo habla de la importancia de ingerir la vitamina C en estos momentos, pero también sabemos que vienen de las frutas y los alimentos que la podemos obtener. ¿Cuál sería la cantidad óptima para prevenir y qué usted piensa de los suplementos de vitamina C adicionales? Sí, claro. Realmente estas creencias vienen desde hace muchos años, de que la vitamina C hasta cura la gripe, este tipo de cosas, pero realmente igual tampoco previene el contagio. Sí, obviamente la vitamina C incluso se usa actualmente en el protocolo de tratamiento de los pacientes ingresados, el ácido ascórbico, que es la forma de la vitamina C. Pero se debe utilizar no en cantidades suprafisiológicas más de lo necesario. O sea, no te va a hacer daño tomarte un suplemento de vitamina C de 500 miligramos, que es el usual, el que viene. De hecho, la gente creyó que esto era innecesario y al principio de la pandemia hasta se acabaron en las farmacias, se acabaron en los supermercados, se acabaron los limones, se acabaron todos los cítricos, porque la gente entendía como que esto lo iba a proteger del virus. Y no es así. Sí, obviamente el ácido ascórbico en el cuerpo tiene una función inmunomoduladora y ayuda verdaderamente a la función del sistema inmune. Entonces, es importante, pero no es necesario hacer suplementaciones exageradas del mismo. Interesante, sí, definitivamente que al principio todo el mundo salió corriendo a buscar su potecito de vitamina, pero también como usted habla, pues sabemos que lo podemos encontrar en los limones, las naranjas, sí, en fin. La mayoría de las alimentaciones, si hiciéramos una dieta completa, balanceada, variada, obtuviéramos la cantidad necesaria de vitaminas al día, el requerimiento diario. Pero realmente como la alimentación, la mayoría de las personas no es ideal, de hecho la dieta básica del dominicano es bastante incompleta, sobre todo en cuanto a micronutrientes, en este caso de vitaminas. El almuerzo, doctora, la llevo por parte porque el desayuno es una de las partes que yo entiendo que como básica y mucha gente no se desayuna y como que sale a trabajar y se va por ahí. En el tema del almuerzo, ya que usted menciona la dieta típica dominicana que tiene arroz, habichuela y todo esto, ¿cómo debemos nosotros en el plato de presentarla para que sea una comida realmente sana? ¿Qué debe tener cada ingrediente y qué yo puedo mezclar y qué no sería tan bueno mezclar? Sí, aquí idealmente es que el plato esté bien distribuido. No hay nada malo con un arroz con habichuela. El punto es que esa no puede ser la parte más grande del plato. El plato igual, la parte más grande, igual vegetales, luego una parte proteica y quizás moderada ya en cuanto a carbohidratos y legumbres. Aquí también el tema de cocción es importante porque es que muchos de nosotros sobrecocinamos el arroz, ya eso le eleva el índice glucémico, entonces pacientes diabéticos o en sobrepeso van a tener tendencia a descompensarse. Las legumbres, o sea, las habichuelas que siempre acompañan al arroz en la dieta dominicana, pues la cocinan exagerado en sazones que no hacen bien, en grasas. Entonces ese es el tema, idealmente hay que sazonar lo más natural posible. Y la dieta siempre basada en vegetales, idealmente. Eso es muy importante. En relación a los dulces, quiero hacer ahí una paradita con el tema de los azúcares, que muchas veces son azúcares ocultos, como que uno compra algo y cree que es light o porque te le ponen fat free, no sé qué cosa, pero sin embargo tienen mucho contenido de azúcar. En el tema del azúcar, o sea, ¿cuál es su opinión como nutricionista y cómo nosotros debemos manejar en la casa con los adolescentes y los niños? Sí, lo que hay dos cosas. La mayor parte de la ingesta calórica, sobre todo en los jóvenes y niños, viene de azúcar escondida. Por ejemplo, te lo venden como que son de niños y para niños, como es el caso de los cereales, porque que están fortificados con vitaminas, con hierro, que le ayuda al crecimiento, pero la mayor parte, si tú te pones a analizar y ves la etiqueta nutricional, el mayor contenido de ese producto es azúcar. Entonces, obviamente que esto no hace bien, bajo ningún concepto, ni siquiera en la gente grande. Por ejemplo, también en forma de bebida, los juguitos de cartón pequeños
tienen más azúcar solo el juguito de cartón que lo que debes comer durante el día completo. O sea que si me tomo 3 juguitos de cartón, ya excedí Claro, lo que cerrado. sería la ingesta Con uno solo, en permitida. Sí. Wow, interesante eso. Doctor. Entonces, obviamente, ahora mismo lo que estamos viendo con relación al COVID es que si tú tienes una patología de base, tipo sobrepeso o diabetes, y entonces estás comiendo azúcar sin saberlo, entonces es peor porque vas a llegar descompensado. Y eso ya es literalmente ahora mismo una sentencia de muerte o de un estado crítico, de que necesites un ventilador mecánico, de que tengas que entrar en UCI, de que tu estancia hospitalaria sea más larga. Entonces te afecta más. El contenido de azúcar es algo que hay que tener muy en cuenta. Y con relación a los productos fat free, que la gente cree que todo eso es light, no importa, en realidad si estás, por ejemplo, incluso tratando de llevar una vida saludable y haciendo dieta y todo es light, hay que saber que estos edulcorantes artificiales en realidad alteran mucho lo que es la sensación del hambre. Entonces, constantemente tienes hambre y es porque esos edulcorantes artificiales, el cerebro entiende que estás percibiendo un sabor dulce y esas calorías de ese no llegan. Entonces, es como que te quedas con esa sensación de que necesitas las calorías que vienen de ese sabor dulce que está llegando. Wow, doctor, usted ha dado un dato súper interesante en relación a los edulcorantes, que pensamos que son pues Claro. saludables en cierta manera. Lo que pasa es que ahora mismo hay mucha ingesta con relación a la ansiedad. Estamos viviendo unos tiempos de incertidumbre total, tanto económica como política, y eso da ansiedad. La gente empieza a comer mucho por estrés. Entonces hay gente que se está cuidando, tratando de comer productos light o incluso productos que son reconfortantes, como es los snacks, la comida chatarra, mucho delivery. Entonces todo eso viene con calorías de más cada día. Entonces estamos viendo mucho sobrepeso. De hecho, ahora mismo la pandemia ha traído consigo es un gran problema, que son dos caras de un problema. Los pacientes sintomáticos que ameritan ingreso, que tienen un curso grave de la enfermedad o van a UCI o tienen una estancia hospitalaria larga, a veces salen con desnutrición, ¿okay? O llegan con desnutrición y por eso tuvieron un curso grave de la enfermedad. Y la otra cara es esto que ha venido de quedémonos en casa y el aislamiento, confinamiento, entonces trae consigo que tú tengas más tiempo. Claro, Ojalá todos nos claro. diera con ganas de ir a correr al parque y montar Ojalá, bicicleta. ojalá. Pero no, la mayoría de las personas le cogió con empezar a hornear y aprender a hacer pan y brownie, a hacer galletica y a estar trancado viendo Netflix, y eso da hambre, el aburrimiento da hambre, el ocio da hambre y el estrés de ahora, de no saber, de esta incertidumbre, de no sé si voy a volver a trabajar, de tengo que comenzar la universidad, lo que estoy aquí cogiendo clases virtuales, entonces todo eso afecta mentalmente y la verdad es que la comida, aunque sea momentáneamente, es un alivio, porque realmente te estimula el sistema de recompensa, produce serotonina, produce dopamina, te hace sentir feliz mientras te lo estás comiendo. Así Entonces es. es un alivio, Así es. pero no es bueno coger la comida de alivio, porque entonces viene el sobrepeso y tenemos que tener en cuenta que la obesidad, realmente solo la obesidad, sin ninguna otra patología, está siendo un factor de riesgo de mortalidad y de curso grave de la enfermedad de COVID. Excelente, doctora. De verdad que muchísimas gracias por toda esta explicación. Ustedes, amables televidentes, 2 consejos antes que se vayan. Número 1, busque ayuda profesional si así lo requiere. Y número 2, y ese consejo va de parte mía, compre en el supermercado de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Se va a acordar de mí. Vegetales, carnes y frutas. Nos vemos en unos segunditos. Ya regresamos. Nosotros tenemos un flujo bien protocolizado y diferenciado que evita que un paciente que llegue a la institución pueda contaminarse. Esos pacientes están separados. Es importante saber que nuestro centro atiende pacientes COVID, pero precisamente por eso, como eso lo sabemos y lo tenemos, la institución ha diseñado un flujograma que evita que esos pacientes puedan contaminarse. Desde que el paciente pisa la puerta de nuestro hospital hasta que sale de ella, tenemos ese flujo controlado para garantizar que el paciente que viene con COVID no vaya a contaminar a nadie que esté en la institución
y para que el que venga sin COVID adquiera el COVID en nuestra institución. Ese flujo conlleva desde el triaje, lo que es la puesta en contacto con la primera persona que le da atención a nuestro paciente, hasta que el paciente egresa con un auxiliar de transporte de nuestra institución. Eso, nuestro personal está sumamente protegido para evitar contagiar y contagiarse a cualquier paciente. Continuamos, amables televidentes, con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Clio Meriño, quien es nutrióloga clínica, acerca de la importancia y la relevancia que tiene la nutrición a propósito de esta situación de salud global que vivimos con la afectación por el virus de SARS-CoV-2, COVID-19. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, doctor, gracias. Bueno, yo creo que esto es un tema que nos toca a todos y vamos a tratar de enfocar el tema de la nutrición en todos los aspectos. Pacientes COVID, pacientes no COVID, pacientes ambulatorios en su casa, pacientes asintomáticos, pacientes hospitalizados, pacientes críticos con enfermedades comórbidas. Creo que aquí ya he hecho todas las preguntas para que usted se desplaye y nos aporte y a nuestros amables televidentes sobre la importancia que tiene la nutrición. Bueno, entonces, doctor, yo creo que podríamos empezar por el paciente en casita. Correcto. Porque primero tenemos ese paciente en casa o ese individuo en casa. Así es. Y luego posiblemente si tiene una infección que amerite internamiento, pues entonces ya sería un paciente ingresado, ¿no? Entonces, realmente como se ha escuchado, como hemos visto, en sentido general, la nutrición es sumamente importante. Sí. Pero no podemos dejar de lado que en Dominicana, por muchísimas razones, por el tipo de país que somos, por los recursos que tenemos o no tenemos, por la disponibilidad de la gente o por el interés, a veces esa dieta no es tan balanceada como quisiera o como se debería de ser. Entonces, debería la persona de tener una dieta balanceada que sea también suficiente, adecuada, asequible, correcta para ese individuo. Tenemos que tomar en cuenta también que tenemos sexos, ¿verdad? Femenino, masculino y etapas de la vida. O sea, no es lo mismo ese infante, Importante eso. ese niño, esa mujer en edad fértil, sin comorbilidades o con alguna comorbilidad, ese hombre tal vez que es deportista, que estudia, o ese ya adulto mayor, tercera edad, ancianito, que es casi seguro, por no decir seguro, porque realmente no siempre se presenta, pero que presentan alguna comorbilidad como usted mencionaba. Correcto. ¿Cuáles son esas más frecuentes? Porque hay cualquier cantidad. Tenemos la diabetes, ¿verdad? El azúcar, la hipertensión, una condición renal, posiblemente una condición pulmonar, un asma, alguna obstrucción en los pulmones. La obesidad. No, la obesidad yo diría que es lo primero. Se ha visto realmente que hay un índice muy importante de pacientes obesos en el país y los ingresos a la mayoría ya se le pone el diagnóstico. Así o sea, es. no están por debajo de sobrepeso. No es que no haya desnutrido, Correcto. como se ha mencionado, pero es importante, o sea, realmente el número de personas con sobrepeso u obesidad. ¿Cómo se impacta directamente esos grupos poblacionales, esas clasificaciones que usted ha hecho cuando la nutrición no es adecuada y cómo una buena nutrición sugerida e implementada con el paciente contribuye a su mejoría? Bueno, yo pienso que el impacto sería en el estado que tenga esa persona y también, o sea, que realmente presente o no la infección, porque por ejemplo hay cualquier cantidad de pacientes asintomáticos Correcto. que ameritan un ingreso domiciliario y que evolucionan muy bien. No, o sea, igual ni sabemos los que son porque no vuelven a la clínica, al Sí. hospital o tal. Conocemos más los que están ingresados. Pero realmente también, aparte de que esa persona debe de seguir lineamientos nutricionales básicos, porque la gente ha tenido la idea de que hay una nutrición especial o maravillosa que te previene del COVID o que impide que te dé y que si lo tienes ya no hay un mal pronóstico. Pues entonces ahora es el momento de que usted nos diga cuáles son esos lineamientos básicos de una buena alimentación. una En buena general nutrición. o el paciente ya... Cualquiera de los dos.
Bueno, como le decía. En general y posteriormente al paciente ya de manera particular. Bien. Realmente yo pienso que la misma base de nutrición le funciona a ambos pacientes, porque Eso como es le importante. mencionaba, no hay una supernutrición, una nutrición especial, ni un suplemento clave que, mira, te previene del COVID, o mira, ya que lo tienes, oye, ese es, como decimos aquí en Dominicana, es un cuchillo. Sí. Entonces, realmente no es así. Pero sí tenemos que tomar el estado que tenga esa persona en ese momento y a partir de ahí, entonces sí podemos tomar reajustes, que es lo que hacemos normalmente. Si el paciente, por ejemplo, tenemos que también quitar el mito, la idea que tiene la gente de que el paciente está obeso, ingresó, va a dieta. O sea, no, ese no es el momento Eso es de yo importante. poner ese paciente a dieta o lo que la gente entiende o conoce como dieta, ¿verdad? Que es ponerme a perder peso, a controlar mi peso. No, ese paciente tiene requerimientos igual que todos. Incluso, dependiendo del cuadro que tenga ese paciente, hasta la ingesta en un momento podría ser hasta mayor. Así es. Dependiendo cómo vaya evolucionando ese paciente. Sobre todo que ya en el paciente ingresado tenemos que tener mucho cuidado porque ese paciente generalmente está encamado. La movilidad es muy limitada. Y aunque quisiera moverse, igual ya se siente debilitado, tiene una astenia, o sea, no tiene ese deseo. Yo tengo que preservar que esa masa muscular, Correcto. que la pérdida sea mínima. No es que no vaya a perder, pero que sea mínima, para que salga más pronto de ese cuadro que presenta. Importante. Recomendaciones para esos pacientes que están en la casa, que llevan una alimentación, una nutrición, habían llevado hasta ese momento y que ahora están afectados por el virus y que tienen la oportunidad de quedarse en la casa y manejar la enfermedad de manera ambulatoria, domiciliaria. ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo diría que uno de los puntos capitales, la hidratación. Correcto. O sea, Totalmente de acuerdo. la gente le va a decir ahora, porque yo me imagino que usted lo escucha, lo escuchamos todos. No, doctora, que con el calor que está haciendo ahora, ¿cómo yo no voy a tomar líquido? Pero no es por el calor que está haciendo, realmente debemos de hidratarnos. Entonces tenemos límites de la vida, ¿verdad? El muy chiquitín, el niño, también hay que cuidarlo. Se habrán escuchado pocos casos, o habrá dicho gente que no hay, pero debemos de hidratarlo. E hidratación es agua. Agua, no jugos, como mencionaban anteriormente, Sí. ni de sobrecito, ni de cartoncito, ni una batida rica que yo hice, agua. Agua, correcto. Entonces hay una ingesta mínima. Y si esa agua tiene electrolitos en cantidades adecuadas, mucho mejor todavía. Claro está. Así es. Claro que sí. Y entonces esa persona sí tiene la facilidad, porque realmente no está prohibido ejercitarse de alguna manera. O sea, podemos ir a un parque, caminar. Sí. Hay gente que tiene en su casa una caminadora, una bicicleta, o incluso pueden a la azotea. Y si es como también puede hacer algo ahí. O sea, no es que hay que ir al gimnasio Así o mismo. preparar todo un escenario para hacer alguna actividad física. ¿Qué debe de ingerir? ¿Cuáles son los grupos de alimentos recomendados, cantidades, horarios, que contengan los requerimientos que ese paciente necesita para contribuir a la mejoría de su patología? Lo mismo de siempre. Correcto. Los grandes nutrientes y los micros. O sea, carbohidratos, proteínas, grasa. La gente le tiene miedo a los lípidos, a la grasa, pero son importantes. Simplemente debemos de observar cuál es mi fuente de eso que yo estoy comiendo. Por ejemplo, si necesito carbohidratos, no es las cosas fritas, lo procesado, las galletas, que saben bien, porque tienen buen sabor, no Correcto. podemos decir que no, pero no es lo que me va a estimular mi sistema inmune, no es lo que me va a mantener el peso, no es lo que va a hacer que yo me sienta bien, me va a dar energía momentánea, pero yo no quiero energía momentánea, yo quiero un buen estado. Entonces, no nada más el momento. De acuerdo a las proteínas, ¿cuál es? La pechuga del pollo, el pescado, la tuna, la Así sardina, es. pero la forma de preparación también es muy importante. No es lo mismo esa pechuga a la plancha, así que irme a comer frita, claro, tiene buen sabor porque todo lo que tenga grasa va a saber bien. Correcto. Eso es una realidad, pero podemos hacer esa misma pechuga a la plancha, al vapor. Ay, que a mí me gusta comer con color, me gusta esa comida pálida, no me gusta, yo lo entiendo. ¿Quién quiere? Pues le ponemos algún vegetal, la doramos un poquito más, le ponemos una verdurita o algo y ya ahí tenemos color y la comida se ve diferente. Porque también eso es algo que se ha visto en los pacientes, tanto a que estén ingresados, que no se requieran un soporte ventilatorio y que, ¿verdad?, estén usando vía oral, realmente presentan alteración en el paladar. Sí, Entonces, correcto. muchas veces ese paciente sí refiere que tiene hambre, pero no apetito. Entonces, debemos de diferenciar porque el hambre es la sensación desagradable. Fíjense que todos decimos, tengo hambre, y nos ponemos la mano aquí. Ay, qué hambre. Sin embargo, ay, yo quisiera comerme. El apetito Son es el cosas deseo. diferentes, correcto. Exactamente. Entonces, el paciente puede que también refiere poca ingesta, ¿verdad? Una anorexia, hambre, pero generalmente es alteración aquí en el paladar. El virus altera
esa sensación de sabor en el alimento. Entonces, si no me sabe, yo no quiero comer. Encima de eso que posiblemente tengo fiebre, me siento decaído, estoy debilitado. Esos pacientes también presentan diarrea. Entonces, realmente el deseo no está. Sí. Entonces, uno, por ejemplo, adereza la comida de forma diferente, la condimenta un poquito más. Ojo, no estoy diciendo que vamos a empezar a usar sazones en polvo, mucha sal, no. Utilizamos otros condimentos como hierbas, pimienta, cosas naturales que estén al alcance, que al paciente le agrade, y entonces ayudamos un poquito más por ahí. La presentamos diferente, que la comida sea variada. Si el paciente refiere que yo quisiera, por ejemplo, la consistencia es muy importante. Correcto. Hay pacientes que son de buen comer, pero con la condición pues eso varía. Entonces el familiar que lo conoce se preocupa. Entonces quiere que coma, pero el paciente no tiene deseo. Entonces, ¿pero qué tú quieres? La consistencia es lo que, bueno, yo quisiera caldito, yo quisiera un puré. Entonces nos ayudamos por ahí y damos lo que entendemos que debe consumir en esa consistencia. Muy bien. Preguntas relacionadas al tema del uso de las vitaminas. Vitamina C, vitamina D, zinc. ¿Cuál es la recomendación saludable? ¿Se mantiene igual? ¿Previene? ¿No previene? Muchas cosas dicho en las redes sociales, en la prensa, en la población. ¿Cuál es la recomendación correcta? En sí las recomendaciones se mantienen igual, porque es lo que hemos hablado. O sea, no es un paciente particular. Tomamos la condición y sí se ha visto que esos pacientes realmente presentan disminución de los valores de vitamina D. Uno la tiene reportada y está disminuida. Tomando en cuenta que lamentablemente somos una isla y la deficiencia de vitamina D es sumamente... Vivimos de espalda al sol. Exactamente, mire, exactamente. Vivimos de espalda al sol y la gente le tiene un temor. Quiere salir antes de las 7:30 y regresar a la casa después de las 6 cuando ya no hay. No hay sol. Entonces no se quieren exponer por muchísimas razones. Porque tampoco es que se sienten 4 horas en una silla, pero sí que se expongan. Claro. Entonces esas recomendaciones son iguales, realmente. No aumentan ni disminuyen. Igual para la vitamina C, porque realmente estimula el sistema inmunológico, estimula la cicatrización, la conversión del colesterol, o sea, el proceso del colesterol dentro de nuestro cuerpo. O sea, tiene muchísimas funciones y realmente aporta beneficios, pero no es mágica. Dos condiciones particulares que tienen que ver, las pacientes embarazadas y las pacientes en la etapa de la lactancia. ¿Cuál es la recomendación que debe de hacer? Que la gente tenga claro y que no se preocupe ni tenga temor. Igual, son las mismas recomendaciones. Importante. Es una paciente que debe de cuidarse igual, está embarazada, exponerse todavía menos posible, porque realmente es un estado fisiológico, o sea, ya no tiene una condición de salud, una morbilidad, no es una paciente, en teoría, ¿verdad? Estamos tomando esa embarazada fisiológica, que no es hipertensa, que no es diabética debutando ni crónica, que no está descompensada, pero igual tiene que cuidarse, igual tiene que hidratarse, tener su ingesta, sabiendo ya que en el embarazo hay un pequeño aumento de esa ingesta, no comemos por 2. Es un pequeño aumento, por esa vida que se está formando. Pero igual ¿Puede continuar la lactancia? Sí, puede Correcto, continuar la lactancia. importante. Bueno, doctora, finalmente, recomendaciones en sentido general para los pacientes con comorbilidades, para pacientes en su etapa normal, afectados o no, y para la población en sentido general y para la clase médica. Recomendaciones y sugerencias saludables en base a la alimentación. Yo diría que el primer punto, vuelvo y lo repito, la hidratación. Correcto. O sea, hay que hidratarse porque realmente somos en teoría un 70, un 80% de agua y hay que hidratarse, tratar de mantener una alimentación, una ingesta regular. O sea, nosotros los nutriólogos decimos que son de 5 a 6 ingestas. También tratamos de cumplirlas, no podemos ver en situaciones, pero por lo menos que haya un buen desayuno, un almuerzo, una cena y meriendas. También eso va condicionado al estado de esa persona y de lo que quiera lograr y cuál sea su realidad en ese momento. Enfatizar siempre, porque siempre lo decimos, la ingesta frecuente de frutas, vegetales. No le debemos tener miedo a los vegetales en una cena, incluso como una merienda o como un desayuno. Como bien decían ahorita, a veces nos vemos cómo vamos a comer tomate, lechuga y pepino en un desayuno, pero es una ingesta. O sea, alimento como exactamente. Que la habichuela es del mediodía, pero ¿y por qué no puede ser una ensalada de grano de cena con una porción de pechuga? Correcto. O de tuna? O sea, no hay como límites en ese sentido, siempre y cuando la persona ingiera lo que le corresponde en cuanto a cantidad y a la preparación y todo lo demás. Muy bien, doctora. Gracias por su valiosa y oportuna información. Y ustedes, amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud, hemos conversado con la doctora Clio Meriño, quien es nutrióloga clínica, acerca de datos sumamente importantes y relevantes acerca de la nutrición en este periodo de afectación a la población en nuestro país y en el mundo.
donde ella hace énfasis de que la alimentación debe de ser balanceada, equilibrada, debe de mantenerse adecuada, mucho énfasis en la hidratación saludable y recordar que una nutrición balanceada y equilibrada contribuye a una recuperación y a un buen estado de salud. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerden que pueden ampliar siempre estas informaciones visitando nuestra página web en pantalla www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.